A mis 42 años, creía que tenía mi vida resuelta. Una carrera exitosa, una casa preciosa en las afueras y una hija a la que había criado sola desde los 5 años. Pero la vida, como suele hacer, me lanzó una bola curva cuando menos lo esperaba, y vino en forma de una traición tan profunda que sacudió los cimientos de todo lo que creía saber sobre la familia y la confianza. Y en un acto de desesperación, o quizás locura, terminé vaciando el fondo universitario de mi hija para comprar una casa nueva. ¿Por qué? Porque ella, mi propia hija, se había hecho amiga de la amante de mi ex, y para colmo, la llamaba nueva mamá. Ahora, después de todo el daño, me está rogando que la perdone. Todo comenzó un martes por la tarde, uno que se suponía que sería como cualquier otro. Estaba en la cocina preparando la cena, escuchando a medias a mi hija que no paraba de hablar sobre su día en el instituto. Ya tenía 17 años, a las puertas de la edad adulta, y me maravillaba de lo rápido que habían pasado los años. «Mamá, ¿puede venir Sara a cenar mañana por la noche?», me preguntó, con la voz llena de entusiasmo. Hice una pausa, con el cuchillo suspendido sobre la tabla de cortar. «¿Sara? ¿Es una nueva amiga del instituto?». Mi hija dudó, y algo en su tono me hizo levantar la vista. Estaba jugando nerviosamente con su teléfono, una señal inequívoca de que algo la inquietaba. «No exactamente», dijo lentamente. «Ella es, bueno, es la novia de papá». El cuchillo se me resbaló, cortándome un dedo. Apenas sentí el escozor mientras miraba a mi hija, intentando procesar lo que acababa de decir. «La novia de papá», repetí, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. «¿Cómo es que conoces a la novia de tu padre?». Mi ex marido y yo nos habíamos divorciado hacía más de una década, cuando descubrí su aventura. Se había mudado al otro lado del país poco después, manteniendo solo un contacto esporádico con nuestra hija a lo largo de los años. La idea de que ella no solo supiera de su relación actual, sino que aparentemente fuera amiga de esa mujer, se sintió como una traición renovada. Mi hija se movió incómoda bajo mi mirada. «Yo, he estado hablando con ella online durante un tiempo. Ella me contactó en las redes sociales hace unos meses, dijo que quería conocerme, y, bueno, nos caímos bien». Me sentía como en un trance mientras me vendaba el dedo cortado, con la mente dando vueltas. «¿Y no se te ocurrió contármelo?». Se encogió de hombros, evitando mi mirada. «No pensé que fuera importante». «Sara es muy simpática, mamá. Creo que te gustaría si le dieras una oportunidad». La naturalidad con la que lo dijo, como si esa mujer no hubiera tenido nada que ver con la destrucción de nuestra familia, hizo que algo dentro de mí se rompiera. «Que me guste», dije, levantando la voz. «¿Quieres que me guste la mujer que está con tu padre, el hombre que me engañó y nos abandonó?». Mi hija se estremeció ante mi tono, pero había una expresión desafiante en su mandíbula que reconocí demasiado bien. Era la misma mirada que su padre solía poner cuando se aferraba a una discusión. «Papá no nos abandonó», dijo, su voz temblando ligeramente. «Cometió errores, pero está intentando enmendarlos. Y Sara, últimamente ha sido más madre para mí que…». Se interrumpió bruscamente, pero el daño ya estaba hecho. La frase inacabada quedó suspendida en el aire entre nosotras, cargada de implicaciones. «Más madre que yo», susurré, sintiendo como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Eso es lo que ibas a decir?». Los ojos de mi hija se abrieron, una mezcla de culpa y desafío arremolinándose en sus profundidades. «No lo dije en ese sentido», se retractó. «Es solo que…». Sara me escucha. No me juzga ni intenta controlar todos los aspectos de mi vida. Cada palabra se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Había sacrificado todo por esta chica, trabajado incontables horas extras para mantenerla, y así era como me lo pagaba, haciéndosela simpática con las mismas personas que habían destrozado nuestra familia. «Vete», dije, mi voz fría y temblando de emoción reprimida. Mi hija parpadeó, la confusión reemplazando el desafío en su rostro. «¿Qué?». «He dicho, vete», grité, señalando salvajemente hacia la puerta. «Si Sara es una madre tan genial, ¿por qué no te vas a vivir con ella y tu padre? A ver qué tal te va». Las lágrimas brotaron en los ojos de mi hija,
pero estaba demasiado dolida, demasiado enfadada para importarme. Sin decir una palabra más, agarró su teléfono y salió corriendo de la cocina. Momentos después, oí la puerta principal cerrarse de golpe, el sonido resonando por toda la casa vacía. Fue entonces cuando me golpeó la magnitud de lo que acababa de suceder. Me hundí en el suelo de la cocina, con todo el cuerpo temblando. Pasaron las horas. Cayó la noche. Esa noche, decidí que no podía vivir más en esa casa, llena de recuerdos amargos, así que, impulsada por la rabia y la desesperación, utilicé el dinero que había ahorrado para la universidad de mi hija como pago inicial para una casa nueva. Fue una decisión impulsiva, lo sé, pero en ese momento sentí que necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo lo que me recordaba el dolor. El vacío que dejó su ausencia era abrumador. La preocupación y una ira justificada se alternaban, y revisaba mi teléfono sin descanso, esperando una señal, un mensaje suyo. Finalmente, cerca de la medianoche, vibró con un texto: me quedo en casa de Jess esta noche. Necesito espacio. Leí el mensaje una y otra vez. El alivio de saberla a salvo luchaba contra una renovada sensación de traición. Estaba bien, sí, pero había elegido huir a una amiga antes que volver a casa y solucionar las cosas. Sentí que la perdía de nuevo, otra vez. El sueño se me escapó entre vueltas en la cama. Mi mente no dejaba de repasar nuestra discusión, analizando cada palabra, cada reproche. Y debajo de todo, una voz persistente susurraba: ¿y si tiene razón? ¿Y si he sido demasiado controladora? A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. No me sentía con fuerzas para enfrentarme al mundo fuera de casa. Estaba sentada a la mesa de la cocina, apurando mi tercera taza de café, cuando el teléfono vibró con una notificación. Mi corazón dio un vuelco, esperando que fuera ella, pero el nombre que apareció en la pantalla heló mi sangre: mi exmarido. Con dedos temblorosos, abrí el mensaje. Tenemos que hablar. Sarah me ha contado lo que pasó. Mañana voy para allá. Esto ha ido demasiado lejos. Una oleada de náuseas me invadió. ¿Así que la feliz parejita venía a salvar el día? Ya me imaginaba la escena, mi ex y su novia perfecta convenciendo a mi hija de que estaría mejor con ellos. La vida que tanto me había costado construir se desmoronaba a mi alrededor y me sentía impotente para detenerlo. Pero, a medida que el shock inicial se desvanecía, algo más empezaba a ocupar su lugar: una ira lenta y persistente, alimentada por años de resentimiento y dolor sin resolver. ¿Quiénes se creían que eran para volver a nuestras vidas e intentar quitarme a mi hija? Juré que no iba a permitir que eso sucediera sin luchar. Con una renovada sensación de propósito, me levanté y caminé hacia mi despacho en casa. Allí, en el cajón inferior de mi escritorio, estaba una carpeta que no había abierto en años. Dentro estaba la documentación de la infidelidad de mi exmarido, las pruebas que había reunido antes de confrontarlo tantos años atrás. Las había guardado como seguro, sin pensar que realmente necesitaría usarlas. Mientras hojeaba las páginas, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Era arriesgado, potencialmente devastador, pero estaba desesperada. Si querían una guerra, se la daría. Las siguientes 24 horas pasaron en un torbellino de actividad frenética. Hice llamadas, cobré favores y puse en marcha cosas que sabía que podría llegar a lamentar. Pero cada vez que vacilaba, pensaba en mi hija llamando mamá a esa mujer, y mi determinación se endurecía. Cuando sonó el timbre a la tarde siguiente, estaba lista. Abrí la puerta y allí estaba mi exmarido, más viejo de lo que lo recordaba, pero aún exasperantemente atractivo. Detrás de él, una mujer que supuse era Sarah, más joven, más guapa, todo lo que había imaginado y despreciado. ¿Dónde está nuestra hija?, exigió mi ex, sin molestarse en saludar. Me aparté, permitiéndoles entrar. No está aquí. Aparentemente, necesitaba espacio de su madre controladora. Sarah hizo una mueca ante mi tono, pero mi ex simplemente pareció molesto. Este es exactamente el tipo de comportamiento que tenemos que abordar, dijo. No puede seguir alejándola y esperar. Siéntense, interrumpí, señalando el salón. Tenemos mucho de qué hablar, y no creo que les guste lo que tengo que decir. Intercambiaron una mirada pero obedecieron,
acomodándose en el sofá mientras yo tomaba el sillón de enfrente. Por un momento, nos quedamos mirando el uno al otro, con el aire cargado de tensión. Sé lo de ustedes dos, dije finalmente, con la voz firme a pesar de la agitación en mi interior. Sé cuánto tiempo lleva sucediendo, y sé que empezó mucho antes de nuestro divorcio. La cara de mi ex palideció, mientras Sarah parecía confundida. ¿De qué estás hablando?, preguntó, mirando de uno a otro. Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Oh, ¿no te contó cómo te estuvo viendo a escondidas durante meses antes de que terminara nuestro matrimonio? ¿Sobre cómo no fuiste la primera, ni siquiera la segunda? Basta, gruñó mi ex, pero pude ver el pánico en sus ojos. Me incliné hacia adelante, sacando la carpeta que había preparado con esmero. Esto dista mucho de ser suficiente, afirmé con una firmeza que me sorprendió a mí misma. He guardado silencio durante todos estos años por el bien de nuestra hija. Pero si crees que puedes aparecerte aquí y llevártela, estás muy equivocado. Empecé a desplegar los documentos sobre la mesa de centro que nos separaba, extractos bancarios, recibos de hoteles, fotografías. Cada nueva prueba parecía aumentar la palidez en el rostro de Sarah, mientras que mi exmarido se encogía sobre sí mismo, como si perdiera volumen a cada segundo. Esto no puede ser cierto, susurró Sarah, tomando entre sus dedos temblorosos una foto donde se veía claramente a mi ex con otra mujer, tomada apenas unos meses antes de que Sarah entrara en su vida. Oh, cariño, es absolutamente cierto, respondí, incapaz de ocultar la amargura que me inundaba. Y esto es solo la punta del iceberg. Años de mentiras, manipulación y fraudes. ¿Te contó acerca del dinero que desvió de su empresa para financiar sus pequeñas aventuras? ¿De las que yo me encargué de encubrir para evitar que terminara en la cárcel? Mi ex se levantó de golpe, su rostro desfigurado por la rabia. No te atreverías. Si revelas eso, tú también caerás. Me puse de pie también, sosteniendo su mirada sin parpadear. Tal vez. Pero estoy dispuesta a arriesgarme si eso significa proteger a mi hija de ti. El miedo, sin embargo, me recorrió como un escalofrío. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Sarah ya lloraba abiertamente, mirando a mi ex como si lo viera por primera vez. Como pudiste, logró decir con la voz entrecortada. Todo este tiempo, yo creí. Sarah, mi amor, puedo explicarlo, suplicó mi ex, extendiendo una mano hacia ella, pero Sarah se apartó bruscamente. No me toques, gritó, tambaleándose al ponerse de pie. Yo, no puedo. Necesito irme. Mientras Sarah huía de la casa, mi ex se giró hacia mí, sus ojos llameando de furia. Lo has arruinado todo, vociferó. ¿Era esto lo que querías? ¿Destruir cualquier posibilidad de que nuestra hija tenga una relación conmigo? Me reí, pero el sonido fue hueco, sin alegría. Tú lo hiciste solo. Yo solo me estoy asegurando de que te vea por quien realmente eres antes de que sea demasiado tarde. La decepción era palpable. Él abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido de la puerta principal al abrirse. Ambos nos giramos para ver a nuestra hija parada en el umbral, con los ojos muy abiertos mientras asimilaba la escena que tenía ante sí. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz pequeña e insegura. Vi a Sarah salir corriendo y llorando. Papá, ¿por qué estás aquí? Por un momento, nadie habló. El aire estaba cargado de tensión, años de secretos y mentiras colgando entre nosotros. Miré a mi hija, realmente la miré, y vi la confusión y el dolor en sus ojos. En ese momento, me di cuenta de que, en mi desesperación por protegerla, por retenerla a mi lado, podría haber causado un daño irreparable. Cariño, empecé, con la voz quebrada. Hay algo que tenemos que contarte. Todos nosotros. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Sentamos a nuestra hija y pusimos todas las cartas sobre la mesa, las infidelidades, las mentiras, las manipulaciones de ambos lados. Mi ex intentó minimizar sus acciones al principio, pero ante la evidencia irrefutable y la ausencia de Sarah, finalmente se derrumbó. Nuestra hija escuchó en un silencio atónito, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminamos, nos miró a ambos, con una expresión que era una mezcla de asco y decepción. No puedo creer a ninguno de los dos,
dijo, con la voz temblorosa. Papá, me has estado mintiendo durante años. Y mamá, estabas dispuesta a destruirlo todo solo para mantenerme alejada de él. Sentí un nudo en el estómago al ver su dolor. Extendí una mano hacia ella, pero se estremeció y se apartó. Pensé que te estaba protegiendo, dije suavemente, con la voz casi inaudible. Negó con la cabeza, poniéndose de pie. No necesito protección. Necesito padres en los que pueda confiar. Y ahora mismo, no creo que pueda confiar en ninguno de los dos. Sin decir una palabra más, se giró y salió de la habitación. Oímos sus pasos en las escaleras, seguidos por el portazo de la puerta de su habitación. Mi ex y yo nos quedamos sentados en silencio durante un largo momento, el peso de nuestras acciones cayendo sobre nosotros como una losa. ¿Qué hemos hecho?, susurró finalmente, con la voz ronca. No respondí. Las palabras se atoraban en mi garganta. Solo sentía una profunda punzada de arrepentimiento. Silencio absoluto. No quedaba nada más que decir. Los días que siguieron se sintieron como un terremoto que sacudió cada cimiento de nuestra existencia. Mi exmarido regresó a casa, supongo que su aventura con Sarah había terminado abruptamente. Nuestra hija. ¡Ay, mi niña! La vi marchitarse frente a mí, la decepción grabada a fuego en su mirada. Se encerró en sí misma, levantando un muro infranqueable entre ella y nosotros. Apenas dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con frases cortantes, cargadas de una frialdad que me destrozaba. Y yo. Yo me quedé sola, enfrentando la avalancha de las consecuencias de mis propios actos. En mi desesperado intento por mantenerla cerca, por protegerla, la había alejado más que nunca. El fondo universitario que había construido con tanto esmero durante años, ahora yacía intacto, un recordatorio constante y doloroso del futuro que quizás, y solo quizás, había puesto en peligro. Cada vez que lo miraba, sentía un nudo en el estómago. Semanas lentas, agónicas, se transformaron en meses. Y poco a poco, con un dolor sordo y constante, empezamos a reconstruir. Sesiones de terapia familiar tensas y artificiales, cenas incómodas donde el silencio era el invitado principal, conversaciones tímidas y medidas como si pisáramos huevos. Cada pequeño avance se sentía como escalar una montaña empinada y rocosa, pero seguíamos escalando, porque la alternativa era impensable, un abismo oscuro del que no quería ni siquiera imaginar. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche trasero, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, mi hija se sentó a mi lado. Permanecimos en silencio, un silencio que esta vez no estaba cargado de tensión, sino de una incipiente calma. Era la primera vez en meses que sentía su presencia sin esa mezcla de ira y resentimiento que me carcomía por dentro. Mamá, dijo finalmente, con una voz tan suave que casi no la oigo. Creo que estoy lista para hablar de la universidad de nuevo. Me giré hacia ella, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en mi pecho, débil pero persistente. ¿En serio?, asintió, una pequeña sonrisa asomando tímidamente en las comisuras de sus labios. Sí. Estaba pensando que tal vez podríamos buscar algunas universidades juntas. Empezar de nuevo, desde cero. Las lágrimas me picaban en los ojos mientras extendía la mano con cautela, tomando la suya. Esta vez, no se apartó. Me gustaría eso, susurré, con la voz temblorosa. Me gustaría mucho. Mientras estábamos sentadas allí, mano a mano, bajo la suave luz del atardecer, me di cuenta de que el camino que teníamos por delante sería largo y tortuoso. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza, una luz tenue en la oscuridad. Habíamos sobrevivido a la tormenta, magulladas y heridas, pero seguíamos en pie. Y tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo más fuerte y sólido a partir de las ruinas de nuestro pasado.